Buenos días, hermano. Voy a compartir con ustedes un devocional que espero sea de su interés. Permítanme un momento. Estamos iniciando el tiempo en que estamos llenos de compromisos, llenos de deseos de salirnos y separarnos de todo lo que es la rutina de todo el año, en que queremos liberar un poco de la presión del estrés, etcétera. Y dentro de estas cosas, de repente podemos pensar en tener unas vacaciones espirituales. Y les digo algo, hay alguien que va a estar muy contento de que quieras tener unas vacaciones espirituales y ese es Satanás. Sí, porque estarás en la posición ideal para que Satanás esté atacando tu espíritu, tu fortaleza, tu fe y que se aproveche de tus debilidades. Así es que, hermano, pues olvídate de esos compromisos sociales, familiares, laborales, económicos. Puedes tener mucho estrés, puedes tener muchos compromisos en tu mente, pero enfócate en que lo principal de todo es estar conectado con Dios. Todo esto es importante, sí, para el presente inmediato, pero acuérdate que estar conectado con Dios tiene un futuro eterno. Todo lo que tú hagas aquí es temporal y no va a durar y no siempre te va a dar la satisfacción que buscas, pero Dios te va a dar una satisfacción eterna. Así es que vamos a trabajar en que en este tiempo que vas a estar de vacaciones, en este tiempo que no vamos a estar conectados con la iglesia de manera regular, en este tiempo que de repente no vamos a oír regularmente la palabra de Dios y las clases de los hermanos y todo eso, hay que mantenerse conectado con Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, del servicio y del amor. Primero, ¿cómo vamos a estar conectados por la palabra? Una nota aclaratoria antes de avanzar es que todas las citas bíblicas en este devocional las estamos tomando de la Biblia Apologética Reina Valera 1960. Muy bien. Nos dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y esto nos dice que la Biblia nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para enseñar que la palabra de Dios, para redarguir, es decir, para poder arguir cuando alguien está atacando la palabra de Dios o pone en duda lo que la Biblia dice, para corregir a aquellos que se apartan del camino de Dios y para instruirnos unos a los otros en justicia, es decir, en lo que Dios quiere de nosotros. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra que nosotros tenemos que hacer? La obediencia a Dios. Todo lo que nosotros hagamos en obediencia a Dios se va a transformar en una buena obra, ¿verdad? Y así es como alcanzaremos la perfección, obedeciendo a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a obedecer a Dios si no conozco lo que Dios busca de mí, lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo la obedezco? Podemos decir que, que leer la Biblia o no leerla no tiene consecuencias. Pero tiene consecuencias muy graves para nosotros el no conocer la palabra de Dios y no estudiarla a través de la Biblia. Algunas de ellas son que si desconocemos la voluntad de Dios, no podemos obedecerla. El segundo punto es que si no conocemos la voluntad de Dios, podemos ser víctimas fáciles de esas doctrinas falsas que tanto pululan hoy por internet y por todas las redes sociales y que pregonan las cosas que nosotros queremos oír, pero no las que Dios quiere que hagamos. También no podemos desarrollar una convicción personal si Dios, si no conocemos a Dios y no conocemos su palabra y no conocemos la Biblia, ¿cómo podemos estar convencidos de que lo que decimos es verdad? ¿Cómo podemos tener fe, esperanza en Dios y confiar en sus promesas si no conocemos su palabra ni sus promesas? También nuestras oraciones, podemos orar todo el día, pero si no oramos con conocimiento,
de nada nos va a servir, porque podemos estar pidiendo cosas que van contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:15, ¿qué nos dice Pablo? Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cuál es su voluntad y que la cumplamos. También, si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra, nuestra vida pierde propósito. Nos tendremos propósitos mundanos, tener una casa, un súper trabajo, muchos coches, mucho dinero, muchas vacaciones, lo que ustedes quieran. Pero el propósito de la vida de Dios es tener una vida eterna. Una vida con Dios es una vida eterna. Una vida con el hombre es una vida temporal y al final de la misma no quedará nada. Es nuestra decisión escoger cuál de las dos vidas queremos. Por otro lado, no conocer la Biblia nos da una imagen distorsionada de Dios. Podemos tener una imagen de un Dios vengativo, rencoroso, iracundo, que castiga el pecado y que muere y todo. No, no, no. Dios también es un Dios de amor. Y ese Dios de amor fue capaz de dar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y eso es lo que tenemos que conocer, porque es su Hijo el que nos enseña cómo amar a Dios. No teme, una cosa que pasa también es que cuando no conocemos la Biblia no tenemos una relación personal con Dios, una verdadera, porque no lo conocemos. Y si ustedes no le confiarían sus cosas a un desconocido, ¿verdad? Necesitan conocer a alguien para tener un poco de intimidad y poder platicarle con confianza todas las cosas. Así pasa con Dios. Si no lo conoces, si no sabes quién es Dios, qué promesas tiene para ti, qué está buscando para ti, entonces, pues no puedes confiar en Él y entonces no puedes tener una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios es que le tenemos toda nuestra confianza y que somos capaces de que Él sea el rector y señor de nuestra vida, ¿verdad? Por otro lado, cuando no conocemos la palabra, somos el laboratorio perfecto para las tentaciones que Satanás puede ponernos, ¿verdad? Pues no estamos defendidos, no conocemos la palabra y entonces no podemos vestirnos con la armadura de Dios. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios para podernos revestir de esa armadura y estar listos para enfrentar lo que sea. Todo esto tiene como consecuencia la muerte espiritual. Cuando nosotros no tenemos una relación profunda y verdadera con Dios, poco a poco nuestra relación se va enfriando, enfriando, hasta que de repente ya no queremos nada y ya vamos por nuestro lado solitos y entonces estamos separados de Dios y eso nos lleva a la muerte espiritual. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos de consumir diariamente, así como todos los días comemos, desayunamos, comemos y cenamos, todos los días debemos de alimentarnos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Algunas veces alguien me dice, bueno, es que no sé cómo leerla, no sé, me pongo a leerla, me da sueño, me aburro, no entiendo. Y es porque no nos preparamos adecuadamente para estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia tenemos que asignar un tiempo y un lugar específico para que nosotros ahí, en X hora del día, nos sentemos a estudiar la Biblia. El otro punto es que no debemos de tener distracciones. Todos tus juguetes electrónicos, el teléfono, la tablet, la televisión, la computadora, todas esas cosas las debemos alejar. También mantenernos enfocados, y esto lo vamos a hacer pidiendo que respeten nuestro momento de privacidad, que no llegue tu esposa, que vayas por el pan, o tus hijos que quieren que les ayudes con la tarea en ese momento. No, necesitamos que ese tiempo que le vamos a dedicar a leer la Biblia sea específico de Dios, ¿verdad? Una cosa bien importante es que tenemos que orar antes de empezar a leer la Biblia para que Dios tome control de nuestro tiempo, de nuestra mente y que su espíritu abra nuestro entendimiento para que todo lo que estamos viendo realmente penetre en nuestro corazón y cumpla esa labor renovadora y transformadora que debe de hacer en nuestro corazón.
Apóyate en otras cosas, en concordancias, comentarios, diccionarios, mapas. Todo eso te va a ayudar a entender el contexto de la época, por qué se decía, por qué querían decir con ciertas cosas. Pero esas cosas no sustituyen la palabra de Dios. Son ayudas para que lo puedas entender mejor, pero no sustituyen la palabra de Dios. Toma notas, escribe todo lo que te llama la atención de lo que estás entendiendo, de lo que estás leyendo, para que después puedas analizarlo, puedas revisarlo y puedas transformarlo en una enseñanza útil para ti. Un error común es que trates de entender todo a la primera vez y de repente llegas a un renglón que no quieres y ahí te detienes y quieres pasar horas completas. Lee primero todo el capítulo porque muchas veces en los versículos siguientes estará la explicación de lo que no entendiste arriba. ¿Ok? Una sugerencia para que empieces a leer la Biblia es que leas un solo capítulo por día. Empieza con Juan, porque Juan tuvo una relación directa y muy personal con Jesús y él nos enseña a Jesús como era, nos enseña su gran amor y nos enseña a conocer a Cristo. Y luego, después de que has terminado Juan, ya empieza con el Nuevo Testamento, siguiendo su orden, que es Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, etcétera, etcétera, hasta que lo termines, ¿verdad? Habla con Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios está hablando contigo. Dios te está llamando. Entonces, ahí es bien importante que tú también le hables a Dios, ¿verdad? Que le hables como se le habla a una persona y sé corto y claro desde el fondo de tu corazón en las cosas que hablas con Dios. ¿Ok? Ya que hayas leído, a lo largo del día reflexiona en todo lo que estuviste aprendiendo. ¿Cómo lo puedes aplicar? Practica lo que leíste. Si leíste del perdón, si leíste del amor al prójimo, si leíste de la lectura, de la oración, de lo que sea, practícalo. Ponlo en práctica, porque si no, no lo vas a poder ejercer, ¿verdad? Y al final del día, revisa si esa lectura que tuviste en la mañana tuvo un efecto positivo en ti, en tu conducta, en tu pensamiento, en acción, y vuélvelo a hacer el día siguiente hasta que tengas el hábito de la lectura y el hábito de practicar lo que aprendes. Una forma que te sugiero para que hay diversas formas o planes de lectura, pero si tú quieres empezar la Biblia desde el Génesis, terminar en Apocalipsis así uno tras otro, no es la mejor manera de hacerlo porque te va a llevar mucho tiempo llegar hasta lo que es la vida y el ministerio de Jesucristo en los evangelios. Requieres una lectura que esté equilibrada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí algunas sugerencias. Por ejemplo, pon un marcador en Génesis, en Job y Mateo y lee un capítulo por día de cada una de esas tres secciones, ¿verdad? Y vas a leer de esta manera el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento en un año y medio. La otra es que leas un capítulo de la Biblia todos los días y en 3 años, 3 meses habrás leído toda la Biblia. O lee 3 capítulos de la Biblia todos los días, de lunes a sábado, y todos los domingos lees 5 capítulos, ¿verdad? Y entonces habrás completado toda la Biblia en menos de un año. La otra es por meses. Estudia en enero y febrero, lee de Génesis a Deuteronomio. De marzo y abril, todo el Nuevo Testamento. Mayo y junio, lee desde Josué hasta Esther. Julio y agosto, Job hasta Cantares. Septiembre y octubre, lee otra vez todo el Nuevo Testamento. Noviembre y diciembre, empieza desde Isaías hasta Malaquías. Como ves, cualquiera de estos métodos lo que hace es que tengas una oración y una lectura con un propósito, ¿verdad? Finalmente, no se te olvide, hay que ser constante y hay que mantener la fe. Santiago nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él le da a todos abundantemente sin reproche y le va a ser dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, el que pide con duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos
sus caminos. Santiago 1, 5, 8. Así es que, hermanos, espero que esto te haya servido, que aporte algo a tu vida, pero sobre todo que tenga el mensaje de que te mantengas conectado con Dios por medio de la lectura de la Biblia y que entiendas que ahí vas a encontrar la respuesta a muchas de tus dudas y que Dios tiene promesas muy grandes para ti. Te dejo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.